más datos interesantes sobre historia. Google Imágenes se creó después de que Jennifer López llevara ese famoso vestido en los Grammys del año 2000. Tanta gente buscaba su look que el motor de búsqueda añadió una función para buscar imágenes. Una llave podría haber salvado el Titanic. ¿Quién hubiera pensado que una tragedia que se cobró 1500 vidas podría haberse evitado con algo tan pequeño como una llave? Desafortunadamente, este fue el caso de sus pasajeros y la tripulación. Lo único que podría haber evitado que el enorme barco chocara con el iceberg gigante fueron un par de binoculares. Sin embargo, los binoculares estaban guardados bajo llave en la cofa, y las llaves las guardaba un miembro de la tripulación que había sido reemplazado, David Blair. Sin Blair en el barco, nadie tenía acceso a la habitación y el iceberg no fue descubierto a tiempo. El primer detector de seísmos. Esta primera invención es del siglo I y lo inventó Zhang Heng, al que se le podría llamar el Da Vinci chino por la gran variedad de disciplinas que dominó: astronomía, poesía, matemáticas, literatura y geografía. Su artilugio detectaba la dirección en la que se había producido el terremoto, incluso a más de 600 kilómetros de distancia. Era una especie de gran cazuela de cobre que llevaba adosados, en su parte externa, 8 dragones con una bola, también de cobre, en su boca. Cuando se detectaba un temblor, el dragón soltaba la bola y caía en la boca de unos sapos distribuidos alrededor de la cazuela, y eso era lo que indicaba la dirección de la sacudida. El primer parto con anestesia. El primer parto con anestesia ocurrió el 19 de enero de 1847 y fue hecho por el médico Sir James Young Simpson en la ciudad de Edimburgo, en Escocia. La madre estaba tan agradecida con el procedimiento que llamó a su hija Anastasia. El reinado de Cleopatra estuvo más cerca de los alunizajes que de la construcción de la Gran Pirámide. Este es uno de esos hechos que dan una idea de cuán expansiva fue realmente la vida del Imperio egipcio. Cleopatra reinó desde el 51 a.C. hasta el 30 a.C., aproximadamente 2500 años después de que se construyese la Gran Pirámide de Giza, entre aproximadamente 2580 a.C. y 2560 a.C., y aproximadamente 2000 años antes de los primeros alunizajes en 1969. El idioma más antiguo que todavía se habla actualmente es el tamil. El tamil es un idioma de 5000 años de antigüedad hablado predominantemente por el pueblo tamil de la India y Sri Lanka. Apareció en registros ya en el año 3000 a.C., lo que lo convierte en el idioma más antiguo que aún se habla en la actualidad. La Guerra Civil estadounidense comenzó en la granja de Wilmer McLean, quien luego se mudó a más de 100 millas de distancia para escapar de los combates, solo para que años más tarde la guerra terminase dentro de su nueva casa en Appomattox. La escritora Mary Shelley escribió Frankenstein cuando tenía solo 18 años. Mary Shelley escribió la famosa novela de terror y ciencia ficción Frankenstein después de una pesadilla que tuvo durante una noche tormentosa y espeluznante en Suiza, donde estaba con los poetas Percy Shelley, su marido, y Lord Byron. El origen poco francés de Napoleón. Ha pasado a la historia como uno de los franceses más conocidos
pero la verdad es que Napoleón Bonaparte estuvo a punto de no serlo nunca. La isla de Córcega pertenecía a Génova, pero el Tratado de Versalles, firmado entre la República y el Reino de Francia, anexionó la isla al territorio francés. Esto sucedía el 15 de mayo de 1768, exactamente 15 meses antes del nacimiento de Napoleón. Un tanto acomplejado de su origen poco galo, Napoleón cambió su apellido italiano Buonaparte por Bonaparte. Nada. La famosa anécdota histórica cuenta que, el mismo día de la toma de la Bastilla, por la noche, el rey Luis XVI escribió en su diario «Nada». Muchos han aprovechado la escueta palabra para demostrar la absoluta inutilidad del monarca a la hora de captar los hechos cruciales que sucedían a su alrededor. Pero lo cierto es que este «nada» hace referencia a otra cosa. El diario era un mero diario de caza, y con el vocablo el rey confirmaba simplemente que había regresado de la cacería con las manos vacías. Una mujer llamada Violet Jessop sobrevivió al hundimiento tanto del Titanic como de su barco hermano de Britannic. Técnicamente, el último zar de Rusia no fue Nicolás II. Existen otros monarcas que han reinado solo por el espacio de horas o minutos. Por ejemplo, el caso de Miguel, el hermano del zar Nicolás II de Rusia. Tras la abdicación de Nicolás, en su nombre y en el de su hijo, el trono imperial pasó técnicamente a su hermano, el gran duque Miguel. Sin embargo, este no tardó en abdicar a su vez, temeroso del cariz que tomaban los acontecimientos y, probablemente, presionado por todos. De esta forma, el verdadero último zar de Rusia fue Miguel II, que se mantuvo en el trono casi un día completo. La emperatriz de China, de la que no se sabe ni su nombre. Otro de los casos de soberanos por horas es el de una emperatriz china del siglo VI. En esta ocasión, su paso por el trono fue tan rápido que ni siquiera se ha recogido su nombre. Solo se sabe que fue hija del emperador Xiaoming, que murió asesinado por su propia madre. Fue precisamente esta, la emperatriz Hu, quien diseñó un plan para que su pequeña nieta pudiera acceder al trono. Hizo pasar a la niña por un varón. El engaño duró apenas unas horas, y finalmente todo se descubrió y el trono imperial pasó a manos de un pariente lejano. La verdadera pionera de la vacunación en Europa. Todo sin quitarle importancia a Edward Jenner, por supuesto, que fue gracias a él que la vacunación contra la viruela se perfeccionó hasta prevenir completamente el propio desarrollo de la enfermedad. Es mucho lo que la historia le debe al gran médico, pero no debemos olvidar que quien introdujo la idea en Europa fue Lady Mary Montagu. Intrépida y apasionada por el viaje, Lady Mary estuvo en Constantinopla en compañía de su esposo, que era embajador. Allí se percató de que los nativos utilizaban la inoculación para tratar la temible viruela. A su regreso a Inglaterra, Lady Mary hizo lo propio con sus hijos, lo que le valió durísimas críticas. Años más tarde, Jenner demostraba la validez de la teoría. El primer semáforo funcionaba con gas. Corría el año 1868. Londres se había convertido en la metrópolis más bulliciosa de Europa. El tránsito era caótico, por lo que se decidió instalar un aparato que ayudara a controlar el tráfico de vehículos y de personas. Así, el primer semáforo se colocó en el puente de Westminster. Sus señales de colores mecánicas se movían mediante la propulsión de gas. Por desgracia, solo estuvo un mes en activo,
pues tras una grave explosión de gas se retiró totalmente de la vía pública. El Coliseo romano tenía 80 entradas. 76 puertas eran para el público y 4 de ellas, colocadas en los puntos cardinales, eran las más importantes. En las puertas norte y sur entraban las personas influyentes. La puerta de la vida estaba en el este, por donde entraban los gladiadores, y por la puerta de la muerte, en el oeste, sacaban a los gladiadores muertos. La palabra idiota tiene origen en el griego. De hecho, el término se asignaba a las personas que decidían no votar en las elecciones. No fue hasta tiempo después que se tomó como un sinónimo de estúpido. David Bushnell diseñó el Turtle, tortuga, el primer submarino usado en combate. Recibió este nombre porque fue construido uniendo 2 casquetes que tenían la forma de un caparazón de tortuga. La nave, como sumergible, funcionó, pero su primer uso en la historia como arma ofensiva fue un fracaso. El tornillo no logró perforar el casco del buque enemigo y el piloto se dio por vencido. Soltó la carga explosiva en el agua y cuando detonó, no hizo mella. La jubilación, un invento romano. Una de las claves de la rápida expansión de Roma fue su poderío castrense, representado por las legiones. Eran perfectas estructuras militares, organizadas, disciplinadas y con gran movilidad. Recorrían hasta 50 kilómetros al día. Estaban compuestas por ciudadanos alistados voluntariamente y, tras rigurosas pruebas, ya adiestrados, debían permanecer en activo durante 20 años. Al final, los veteranos se jubilaban y recibían una porción de tierra y un modesto capital. La máquina expendedora llega de Egipto. Tomar un refresco en cualquier lugar y a cualquier hora se lo debemos a Herón de Alejandría, que vivió del 20 al 62 después de Cristo. Un ingeniero y matemático que destacó por sus inventos relacionados con la mecánica. Además de la primera máquina de vapor, la eolípila y la fuente de Herón, una máquina hidráulica, también inventó la primera máquina expendedora, un recipiente con una ranura en su parte superior por la que se introducía una moneda que, al caer, accionaba una palanca conectada a un émbolo que subía y dejaba salir una cantidad, en este caso, de agua. El papel de la falta de sueño en desastres históricos. La falta de sueño contribuyó a algunos de los mayores desastres de la historia, incluyendo Chernóbil, 3 Mile Island, la explosión del Challenger y el derrame de petróleo del Exxon Valdez. Esto resalta la importancia del descanso en la toma de decisiones críticas. «14 años antes de que el Titanic se hundiese, Morgan Robertson escribió la novela Futility. Se trataba del gran barco insumergible Titán que chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte. Tanto el Titanic como el Titán ficticio no tenían suficientes botes salvavidas para los miles de pasajeros a bordo. El primer cuerpo de bomberos. Los incendios eran muy frecuentes en Roma en el siglo I. Tenía alrededor de 500.000 habitantes, mucho material inflamable, iluminación con teas y lámparas de aceite, calles estrechas llenas de tenderetes y, situados en puntos estratégicos de la ciudad, unos cuantos esclavos armados con cubos de agua para sofocar los incendios. Tras el incendio del año 6 después de Cristo, el emperador Augusto decidió sustituir este sistema, totalmente ineficaz, creando un cuerpo de vigilantes que hoy podríamos llamar el primer cuerpo de bomberos profesionales de la historia.
cuerpo de vigiles estaba formado por los aquari, aguadores, que formaban cadenas humanas para suministrar el agua, los sifonari, que arrojaban el agua al fuego con bombas de mano, similares a jeringuillas gigantes, y los uncinari, armados con lanzas provistas de ganchos como las empleadas en la actualidad por los mismos bomberos. Roma, pionera del fast food. Los romanos tenían ya restaurantes de comida rápida como el Thermopylum y la Caupona. El primero tenía una amplia barra de mármol en forma de L con varios dolia, recipientes de barro, incrustados para mantener ciertos guisos y bebidas a la temperatura óptima. También taburetes y mesas dentro o fuera del local y personal para atenderlas. La Caupona era un tipo de tienda de bebidas y comidas frías ya preparadas, vino, chacinas, quesos o encurtidos para tomar allí o para llevar. No había bancos ni mesas, solo una barra exterior para que los clientes cogiesen su comida. Ambos eran llamados tabernae, el origen de nuestras tabernas. Los romanos también tenían las mutatio, que estaban dotadas de cuadras, caballos de refresco, forraje, repuestos para los carros y veterinarios. Cubrían las necesidades de los medios de transporte de los viajeros de aquel entonces. Estas estaciones de servicio estaban situadas cada 15 kilómetros en las calzadas romanas, y cada 3 mutatio se situaba una mansio, donde se podía comer, darse un baño y dormir. La tradición de comer 12 uvas en Nochevieja, una por cada mes del año, se originó en 1909 cuando hubo una cosecha muy abundante de uvas. Los viticultores tuvieron la idea de asociar las uvas a la suerte en el año que estaba por venir. Botes desechables y un burro. La navegación era la forma de transporte más común en la antigua Mesopotamia, pero como era muy difícil navegar contra la corriente, encontraron un método para que regresar fuese más sencillo. Se trataba de botes de madera desechables que además llevaban un burro. Al llegar al destino vendían la madera y al estar listos para regresar lo hacían usando el burro como medio de transporte. A prisión por fumar. En una de las expediciones al Caribe, en 1492, el marinero Rodrigo de Jerez y el intérprete Luis de Torres se toparon con unos nativos siempre con un tizón en mano y ciertas hierbas que describieron como hierbas secas envueltas en otra hoja, seca también, en forma de cilindro y encendido por una punta. Ambos se aficionaron a esta costumbre y, de vuelta a casa, trajeron consigo el hábito. El primer europeo en sufrir las consecuencias del tabaco fue Rodrigo de Jerez. Le cogió tal gusto que era habitual verlo fumar por la calle, exhalando humo por la boca y por la nariz. La gente murmuraba que había vuelto poseído por el demonio. Y si la Inquisición oye la palabra demonio, allí se presenta. Condenado por brujería, Rodrigo pasó varios años en la cárcel. Un jarabe milagroso. ¿Cómo se las apañaban las madres hace más de un siglo para bajar la fiebre a los niños? Con el jarabe de la señorita Winslow. Este remedio milagroso se lo debemos a Charlotte Winslow, que lo comercializó a mediados del siglo XIX. Su efecto calmante era mucho más rápido y eficaz que los antipiréticos actuales, seguramente porque contenía morfina pura. En 1910, New York Times publicó un artículo desenmascarando estos calmantes que contenían sulfato de morfina, cloroformo y heroína. El francés Nicolas Appert
en 1804 ideó el primer sistema de conservación de comida. Introducía los alimentos en botes de cristal y, tras servirlos, quedaban herméticamente cerrados. Aunque Napoleón lo premió con 12.000 francos, no tuvo éxito por la fragilidad del recipiente y porque en el cierre hermético, con tapones de corcho, dejaba bastante que desear. En 1810, el inglés Peter Durand le dio una vuelta al invento y cambió los botes de cristal por recipientes de hierro forjado recubiertos de estaño para evitar la oxidación. Pero quienes se acabaron llevando la fama fueron Brian Donkin y John Hall, que compraron a Durand la patente por 1.000 libras. El primer cliente de la nueva empresa fue la Royal Navy. Pero las latas tenían un problema. Aún no se habían inventado los abrelatas. Según las etiquetas de aquellos envases, se necesitaban un martillo y un cincel para abrirlos. Muchos soldados utilizaban las bayonetas, disparaban contra ellas o las golpeaban contra piedras. El primer abrelatas, inventado en 1855, fue patentado por Ezra J. Warner. Las zanahorias originalmente eran púrpura. Solo a partir del siglo XVI cambiaron de color al naranja como resultado de un cruce deliberado. El primer impuesto sobre la renta. En la Florencia de 1427 se instituyó el catasto, o sea, el catastro, como un registro de la titularidad de las tierras. Con esa lista como referente se estableció el primer impuesto sobre la renta de la historia, que rompía con los tributos medievales establecidos, todos indirectos. Según este impuesto, todos los cabeza de familia debían presentar cada 3 años un informe de su riqueza, ingresos, propiedades, deudas y los miembros que constituían la familia. Era progresivo, a mayor ganancia o renta, mayor era el porcentaje a pagar, y a diferencia de los actuales, se podían incluir quejas, sugerencias y peticiones. La Torre Eiffel parece estar como en casa en París y es la atracción turística más popular de la ciudad francesa. Pero en un principio no iba a estar allí. Cuando Gustave Eiffel presentó su diseño en Barcelona, pensaron que era demasiado feo. Entonces lo presentó para la Exposición Internacional de 1889 en París y ha estado allí desde entonces. En el antiguo Egipto, la celebración del Año Nuevo se llamaba Wepet Rempet. Si bien celebramos el día de Año Nuevo el 1 de enero, la tradición del antiguo Egipto era diferente cada año. Wepet Rempet, que significa la apertura del año, era una forma de marcar la inundación anual del río Nilo, que generalmente ocurría en algún momento del mes de julio. Los egipcios siguieron la pista de Sirius, la estrella más brillante del cielo, para cronometrar sus festividades. La Estatua de la Libertad solía ser un faro. Durante 16 años la majestuosa estatua sirvió como faro en funcionamiento. Lady Liberty también era perfecta para el trabajo, ya que su antorcha es visible a 24 millas. La India no ha invadido ningún país en los últimos 10.000 años. El Coliseo fue llamado Coliseo porque estaba al lado de una estatua llamada Coloso. Originalmente se conocía como Anfiteatro Flavio, ya que fue construido durante la dinastía Flavia. Los residentes de Roma lo apodaron el Coliseo
porque estaba junto a una estatua del emperador Nerón, conocida como el Coloso de Nerón. El capitán Morgan era una persona real y también un verdadero capitán. El rostro de la marca de Ron era un corsario galés que luchó contra los españoles junto a los ingleses en el Caribe. Su nombre completo era Sir Henry Morgan y fue nombrado caballero por el rey Carlos II. El capitán Morgan murió en 1688 en Jamaica, siendo un hombre muy rico. Durante 12 años, durante el periodo revolucionario francés, Francia tuvo un calendario completamente nuevo. Y no solo eso, sino que también tenía un sistema de cronometraje completamente distinto. Entre 1793 y 1805, el gobierno francés en el poder utilizó el calendario republicano francés para eliminar todos los vínculos religiosos y realistas con el antiguo calendario. También fue parte de un esfuerzo más amplio para decimalizar a Francia en términos de tiempo, moneda y métrica. El calendario republicano francés tenía días de 10 horas con 100 minutos por hora y 100 segundos por minuto. Si bien este loco calendario tenía 12 meses, cada uno de estos meses tenía 30 días. A todos se les dieron nuevos nombres que reflejaban un significado para cada estación. Gengis Khan creó uno de los primeros sistemas postales internacionales. Una de las razones por las que el ejército mongol del Gran Khan fue tan letal es por su composición fluida y flexible, así como por sus vastas capacidades de comunicación. Uno de sus primeros decretos como Khan fue establecer un servicio de mensajería montada llamado YAM. El YAM creció hasta convertirse en un servicio postal militar que abarcaba múltiples fronteras, con una red de casas de correos y estaciones de paso por todo su imperio. Benito Mussolini escribió una novela romántica. En 1909, Mussolini publicó una novela de ficción histórica llamada La amante del cardenal. Basó la novela en hechos reales de su época en Trento, pero la novela no fue bien recibida. La gente solía guardar su té bajo llave. En el pasado el té se importaba de China y, por lo tanto, era muy caro y solo los ricos podían permitírselo. De hecho, era tan caro que se hicieron cajas de té especiales con candados. Napoleón no era tan bajo. En realidad medía 1,70 m, que era la altura promedio para los hombres de la época. Probablemente sus enemigos se burlaban de él llamándolo pequeño en las fotografías propagandísticas para hacerlo parecer menos poderoso. El unicornio es el animal nacional de Escocia. Al parecer se eligió por su relación con el dominio y la caballerosidad, así como con la pureza y la inocencia en la mitología celta. El milagroso engendramiento de Jaime I. Jaime I de Aragón deja constancia de esta anécdota en su crónica, que también la recoge a su vez el cronista medieval Ramón Muntaner, por lo que podemos deducir que, a grandes rasgos, la historia es cierta. El odio que el rey Pedro II de Aragón sentía hacia su mujer era tan grande que ni siquiera se acostaba con ella para engendrar un heredero a la corona. El odio que el rey Pedro II de Aragón sentía hacia su mujer era tan grande que ni siquiera se acostaba con ella para engendrar un heredero a la corona. El tema pasó a ser asunto de Estado
y algunos de los nobles conspiraron con la reina para elaborar un plan que permitiera a la soberana tener relaciones con su marido. Así, hicieron creer al monarca que en su cama le esperaba una dama hacia la que él sentía preferencia, pero que ésta deseaba permanecer a oscuras. El rey tuvo relaciones con ella y, cuando entró la luz del día, descubrió que la dama era, en realidad, su esposa María de Montpellier. Esa noche ambos engendraron al que más tarde sería Jaime I el Conquistador. Gran Bretaña prohibió una vez la Navidad. Entre 1644 y 1660, el Lord Protector Oliver Cromwell, una especie de primer ministro no electo, prohibió la celebración de la Navidad. Cromwell era puritano, una especie de cristiano muy estricto que creía que las cosas divertidas como el baile, la música o incluso el maquillaje eran pecaminosas y molestaban a Dios. Como era de esperar, esto no fue muy popular e incluso hubo disturbios por ello. Los romanos acabaron con los leones en el norte de África. Antiguamente los leones eran parte de la fauna del norte de África. Sin embargo, todo cambió con la llegada del Imperio Romano y sus tradicionales luchas de gladiadores en el Coliseo. En una ocasión, los juegos llegaron a durar 100 días continuos, motivo por el que se acabó con la población de leones, animales que eran un clásico en estas luchas. El reloj del Big Ben se detuvo a las 10:07 del 27 de mayo del año 2005, probablemente debido a una temperatura extremadamente alta de 31,8 grados centígrados. Y la última de todas, que es que McDonald's no vendía hamburguesas en sus inicios. En 1937 solía vender perritos calientes. Fue en 1948 cuando los dueños cambiaron el menú.